Muchachos, otra vez buenas tardes. Un saludo para todos los compañeros de noveno B. Este video es el video número 1 en lo relacionado con geometría. La idea con este primer video es que hagamos un pequeño repaso de los aspectos que ya habíamos visto relacionado con las razones trigonométricas utilizando como apoyo los triángulos rectángulos. Una vez que veamos y hagamos un pequeño repaso y complementemos la información que nos estaba haciendo falta de ese tema, pasamos o hacemos una temática nueva acerca de semejanza de triángulos con los triángulos rectángulos. Muchachos, entonces arranquemos. Recuerden por favor las indicaciones. ¿En qué sentido? Tenemos el material ya disponible en la plataforma. La idea es que ese material nosotros lo transcribamos como ayuda en nuestros cuadernos y que estos videos que estamos intentando hacer como apoyo sirvan es para dar la explicación, debido a que pues no podemos por obvias razones estar en contacto y aclarar dudas. Entonces muchachos, favor prestar mucha atención y mucho juicio. En clase habíamos trabajado entonces este tema, unas razones trigonométricas utilizando triángulos rectángulos. Razones. El cuento de razones es que se relacionan partes del triángulo rectángulo según unas necesidades que tengamos nosotros en la parte matemática y geométrica. Bueno, entonces primero que todo recordemos que es un triángulo rectángulo. Entonces un triángulo rectángulo es un triángulo muy especial. Es un triángulo que en sus dos lados cortos, que se llaman catetos, tiene un ángulo de 90 grados. Y el lado más largo siempre se llamará hipotenusa. Entonces por ahí empecemos a aclarar. Un triángulo rectángulo entonces tiene esas características. Triángulo rectángulo. Entonces ese triángulo rectángulo tiene como características sus dos lados cortos siempre se denominan catetos. Y lógicamente, pues hacer un triángulo tiene tres lados. El lado largo siempre se denomina hipotenusa. Listo. Entonces aquí no importa la orientación de nuestro triángulo, esté tirado hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces los dos lados cortos, catetos, y el lado largo, hipotenusa. Dos lados cortos, catetos, lado largo, hipotenusa. Hay una particularidad también en nuestros triángulos rectángulos. Siempre entre catetos debe haber un ángulo de 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto entre sus dos catetos. Noten que acá cateto, cateto, ángulo de 90 grados. Cateto, cateto, ángulo de 90 grados. ¿Listo? Miren lo fácil. Ahí estamos entonces recordando que es un triángulo rectángulo. Pero ustedes también han escuchado muchas veces conceptos como este. Cateto adyacente, cateto opuesto. Y tratamos en su momento en clase de ver cómo era que yo le colocaba a esos como apellidos a los catetos, porque lo llamo adyacente o opuesto. Entonces recordemos lo siguiente. Tomemos como referencia este triángulo rectángulo. Otra vez, sabremos que sus lados cortos se llaman cateto, cateto, y que su lado mayor se llama hipotenusa. Resulta que ya sabemos que entre los dos catetos tiene que ir un ángulo de 90 grados, pero quedan por estudiar dos ángulos más, el ángulo de esta esquina inferior y el ángulo de la esquina superior. Resulta que según el ángulo que yo esté analizando, estos catetos cambian de nombre, se llaman adyacente y opuesto. Les recuerdo, por ejemplo, voy a decir que este ángulo de aquí abajito, voy a utilizar el símbolo griego teta. Entonces voy a analizar con respecto a este ángulo inferior, de la esquina inferior. Según ese ángulo de la esquina inferior, yo ya le puedo colocar apellido a estos dos catetos. ¿Cuáles serían los apellidos? Entonces, como este cateto quedó muy cerquita del ángulo, entonces se llama cateto adyacente. Recuerden que la palabra adyacente significa que estoy al lado de.
En este caso, este cateto es el que está al lado del ángulo, por eso cateto adyacente. Y generalmente lo abreviamos o lo escribimos CA, cateto adyacente. Noten también ustedes que este cateto de acá, que no le hemos colocado apellido, está al lado contrario de nuestro ángulo, miren, al otro lado. Por eso, generalmente se le dice cateto opuesto. Y se abrevia CO. CO, cateto opuesto, CA, cateto adyacente. Generalmente la hipotenusa, que es el lado más largo, se abrevia con una H. ¿Listo? Miren, muy fácil. Pero, profe, ¿qué tal que yo no esté interesado en estudiar el ángulo de aquí abajo? ¿Qué tal que el ángulo que quiera estudiar yo sea el de aquí arriba? Entonces, miremos qué pasa si el ángulo que quiero estudiar es el de la esquina superior. Para ello voy a construir por acá otro triángulo rectángulo. Otra vez, ese señor se llamará cateto. Cateto. Otra vez el lado más largo, hipotenusa. Otra vez decimos que entre los dos catetos tiene que haber un ángulo de 90 grados, o si no, no se llama triángulo rectángulo. Y decimos ahora, venga, me interesa este ángulo de aquí arriba. Para cambiar un poquitico de letras voy a utilizar otra letra griega que se llama alfa. Entonces llevamos hasta ahorita dos, recordando. Esta, teta, y esta que se llama alfa. Profe, entonces, ¿qué pasa si es el análisis con respecto al ángulo de la esquina superior de mi triángulo? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es verificar cómo están los catetos ahora si tenemos como referencia este ángulo. Miren que ahora este señor está más cerquita de nuestro ángulo alfa. Por lo tanto, se llamará cateto adyacente. Y este, que está contrario a nuestro ángulo, se llamará cateto opuesto. Listo, miren lo fácil que es. Recuerden entonces que no le puedo colocar el nombre de cateto adyacente o cateto opuesto hasta que yo no sepa con respecto a cuál ángulo voy a analizar. ¿Cuál es el ángulo que quiero analizar? Si es el de la esquina inferior, entonces se llamará cateto adyacente, este que es el más cercano, y este que está al otro lado se llamará cateto opuesto. Si por el contrario el análisis lo voy a hacer con respecto al ángulo de la esquina superior, entonces este se llamará ahora adyacente y este opuesto. Entonces miren lo fácil que es de hacer el análisis. Les recuerdo también que vimos el aporte que hizo los griegos, en particular un señor Pitágoras. Un señor Pitágoras nos permitió relacionar los lados, encontró la relación que existe entre los lados del triángulo rectángulo. ¿Cuál es la relación famosa de este señor? La relación famosa de este señor dice que la hipotenusa, que es el lado más largo elevado al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces repitamos. Adicional al estudio entonces de los lados de un triángulo rectángulo, vemos el aporte por parte de los griegos, especialmente un señor Pitágoras. Él permitió relacionar los lados de nuestro triángulo rectángulo. Su expresión indica entonces que yo puedo encontrar la hipotenusa con esa expresión, hipotenusa al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Esta expresión es importantísima para nosotros y la utilizamos mucho. Probablemente la hayamos visto presentada de esta manera. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, nos queda que la hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado.
Listo. Recordemos cómo utilizamos esta expresión matemática. Si yo tengo por acá un triángulo rectángulo, cuyo lado acá mide 8 centímetros, este mide 6 centímetros, queremos saber cuánto mide la hipotenusa. No conocemos el valor de la hipotenusa, queremos encontrarlo. Resulta que para eso nos da la ayuda entonces esta relación de Pitágoras. El teorema de Pitágoras entonces nos plantea una expresión matemática para encontrar ese lado que falta en el triángulo rectángulo. ¿Qué hacemos entonces? Podemos colocarle nombres a esto, decir, vea, este señor es el ángulo que me interesa, lo voy a llamar θ. Con respecto a eso, entonces practicamos. Si este es el ángulo de interés, este 8 centímetros es mi cateto adyacente, el que está más cerquita. Y este señor 6 es el que está contrario, se llamará cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Decimos que la hipotenusa h es igual a la raíz cuadrada de 8 centímetros elevado al cuadrado más 6 centímetros elevado al cuadrado. Si resolvemos esto matemáticamente nos dice que h, hipotenusa, es igual 8 al cuadrado, 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado, más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. La suma entonces de estos dos valores nos dice raíz cuadrada de 100 centímetros al cuadrado. ¿Qué nos falta para encontrar el valor? Sacar la raíz. Decimos entonces que la hipotenusa es igual raíz cuadrada número 100, 10. Raíz cuadrada de centímetros cuadrados, centímetros. Por lo tanto, este triángulo en particular, su hipotenusa tiene una longitud de 10 centímetros. ¿Listo? Miren que es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa si lo que pasa en mi triángulo rectángulo no es que yo desconozca la hipotenusa? ¿Qué tal que desconozca otros lados? ¿Qué tal que desconozca, por ejemplo, el cateto adyacente? ¿Qué tal que desconozca cuánto mide el cateto opuesto? Resulta que a partir de estas expresiones del teorema de Pitágoras podemos encontrar también ecuaciones auxiliares que nos ayudan a encontrar esos valores. Entonces pensemos lo siguiente. A partir de nuestro teorema de Pitágoras, entonces hipotenusa al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Pensemos en un caso hipotético donde quiera encontrar ese cateto adyacente. ¿Qué debería yo hacer? Entonces miren, a partir de esta expresión voy a coger este cateto opuesto que está aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Queda hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado. Si giro toda esta expresión para que quede mejor presentada, queda cateto adyacente al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Recuerden que lo único que hice fue darle toda la vuelta para que quede mejor organizada. Si saco raíz cuadrada a ambos lados, obtengo lo siguiente, que el cateto adyacente es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Esta expresión, muchachos, nos va a servir cuando en un triángulo rectángulo lo que me piden que encuentre ya no va a ser la hipotenusa, sino que lo que nos piden que encuentre es, por ejemplo, la longitud del cateto adyacente. Entonces vamos a escribir que esta ecuación sirve
o permite encontrar la longitud del cateto adyacente. Recuerden que esto es un repaso, ustedes ya hicieron esto y es simplemente que retomen sus apuntes, que ahí está este trabajo que hicimos. Tomemos un valor. Supongamos un triángulo rectángulo que mida 4 centímetros por acá, 5 centímetros por acá, que entre estos dos lados, que son los catetos, hay un ángulo de 90 grados, y que quiero encontrar el valor de este lado. Desconozco el valor de este lado. Para referencia, para podernos orientar más fácil, vamos a decir que el ángulo que vamos a utilizar como referencia es este. Vamos a llamarlo otra vez θ. ¿Cuánto vale este lado que le está faltando a nuestro triángulo rectángulo? Miremos entonces a ver, primero que todo, cómo se llaman esos lados que nos dieron. Si observamos, sabiendo que eso es un triángulo rectángulo, que estos dos son los cortos y este es el lado largo, que este es nuestro ángulo de análisis, este señor que está muy cerquita se llamará cateto adyacente. Este que está al otro lado se llama cateto opuesto. Y este, que es el lado más largo, es la hipotenusa. Entonces observemos nuevamente nuestra figura. Es un triángulo del cual conocemos la hipotenusa, mide 5 centímetros. Conocemos el cateto opuesto, 4 centímetros. Pero la pregunta sería, ¿y cuánto mide el cateto adyacente? Resulta que esta expresión que acabamos de encontrar, que salió de la expresión original de Pitágoras, nos permite hacer esa labor. Miremos cómo la utilizamos. Tomamos la expresión que acabamos de encontrar, cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Y reemplacemos por valores. Miremos nuestro triángulo. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 centímetros. En paréntesis escribimos 5 centímetros, cierro y elevado al cuadrado, menos, paréntesis, cateto opuesto, 4 centímetros, cierro, elevado al cuadrado. Vamos a operar eso matemáticamente a ver qué nos da. El cateto adyacente será raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados, menos 4 al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. El cateto adyacente será igual a 25 menos 16, 9 centímetros cuadrados. Para finalizar, sacamos raíz cuadrada. El cateto adyacente, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de centímetro cuadrado, centímetro. ¿Cuánto mide ese ángulo, ese lado, que falta en nuestro triángulo rectángulo? ¿Cuánto mide este cateto adyacente? Mide 3 centímetros. Miren qué fácil de utilizar la expresión. No olviden, muchachos, que ustedes pueden hacer esta operación derecho, pero que deben utilizar dos paréntesis en el momento en que lo lleven a la calculadora o lo lleven al celular. No lo olviden, lo practicamos en clase. Finalmente les recuerdo que hasta ahora tenemos una fórmula que me permite encontrar la hipotenusa. Tenemos otra fórmula que nos permite encontrar el cateto adyacente,
pero nos faltaría una fórmula, que sería aquella que me permite encontrar el cateto opuesto si me hace falta en un triángulo rectángulo. Entonces, encontremos esa ecuación. Entonces, coloquemos por aquí que vamos a encontrar una fórmula para el cateto opuesto. Vamos a partir de esta misma expresión, muchachos. Hipotenusa al cuadrado igual cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Partimos nuevamente de nuestro teorema de Pitágoras. Pero en este momento lo que quiero dejar solo es el cateto opuesto. Por lo tanto, este cateto adyacente que está sumando, lo paso al otro lado a restar. Escribo hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado. Miren que nos pasa muy similar como acá, está como desordenado. Generalmente nos gusta tener lo que queremos encontrar a la izquierda y no a la derecha. Entonces démosle toda la vuelta a la ecuación para observarla más fácil. Cateto opuesto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Finalmente, para que nos quede una ecuación fácil de utilizar, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces decimos que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Y hemos encontrado nuestra tercera expresión matemática. ¿Para qué sirve esta expresión matemática? No olviden, cuando en un triángulo rectángulo me falta un lado y ese lado se llama cateto opuesto, esta ecuación me ayuda. Entonces podemos decir que esta ecuación permite encontrar la longitud del cateto opuesto. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer un ejemplo para consolidar este conocimiento. Vamos nuevamente a probarnos por aquí este triángulo rectángulo. Vamos a decir que ese triángulo mide por acá 12 centímetros, que mide por acá 9 centímetros, perdón. Vamos a decir que este mide 16 centímetros. Vamos a decir que este mide por acá 20 centímetros. Que entre estos dos lados más cortos hay un ángulo de 90 grados. Y que el ángulo que vamos a tomar como referencia es otra vez el de la esquina inferior, que llamamos θ. En este caso, en nuestro triángulo, nos queremos preguntar cuánto vale este ladito. Vamos a preguntar o a encontrar la longitud del lado faltante. Listo. Encontrar la longitud del lado faltante. Entonces, de acuerdo a la información que nos dieron, de acuerdo al ángulo de referencia que nos entregaron, podemos colocarle nombre a la información que tenemos ahí. Este señor entonces es un cateto, este también es un cateto, son los lados más cortos y este sería el lado más largo. Entonces, cateto, cateto, hipotenusa. Cateto, pero ¿cuál? Como está al lado de este, será el cateto adyacente. Este que desconocemos se llama cateto opuesto. Y esto, que es el lado más largo, se llamará hipotenusa. Es decir, en este triángulo lo que debemos encontrar es el cateto opuesto. ¿Con qué ecuación? Con la que acabamos de derivar, esta que está acá. Traigamos esa ecuación.
cateto opuesto igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. ¿Listo? Cateto opuesto va a ser igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, paréntesis, 20 centímetros al cuadrado, menos valor del cateto adyacente, 16 centímetros, pero al cuadrado. Cateto opuesto igual a 20 por 20, 400 centímetros cuadrados, menos 16 por 16, 256 centímetros cuadrados. Miren lo fácil. Cuando hacemos aquí esta operación, raíz cuadrada de, si a 400 le restamos 256, nos da 144 centímetros cuadrados. Finalmente, sacamos raíz y decimos que el cateto opuesto es raíz cuadrada de 144, 12. Raíz cuadrada de centímetros cuadrados, centímetros. ¿Cuánto mide nuestro lado faltante? ¿Cuánto mide este lado de acá? 12 centímetros. Muchachos, esto fue un pequeño repaso de triángulos rectángulos y de las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo. Hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Y sus ecuaciones a partir del famoso teorema de Pitágoras. Es un repaso de lo que ya tenemos en nuestros apuntes. En el segundo video intentaré que recordemos las relaciones trigonométricas que se pueden hacer a partir de este tipo de triángulos. ¿Cuáles relaciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente y otras. Entonces nos vemos en el siguiente video. Mucho juicio. Hasta luego.